Estimados participantes invisibles del curso de la idea del proyecto productivo, nuevamente le damos la bienvenida al video número 18, en el cual vamos a incorporar 3 herramientas importantes para el análisis del modelo financiero que hemos venido construyendo en este curso. Esos instrumentos, esas herramientas, se denominan el análisis de sensibilidad, el análisis de escenario y el análisis de objetivos. En efecto, nosotros podemos ver cada uno de estas herramientas de la siguiente manera. Cuando hablamos de sensibilidad, lo que estamos observando o lo que estamos buscando es tenemos una variable que es un resultado del modelo financiero. Y esa variable depende de 2 parámetros. Entonces la idea es, dado que cambiamos el parámetro 1, cambiamos los valores del parámetro 1, de la misma manera podemos hacerlo para el parámetro 2 e introducimos esos parámetros al modelo financiero y vemos cuáles son los resultados. También podemos tener un solo parámetro. En ese caso tenemos un parámetro que varía y buscamos todas las variables que queremos encontrar cómo son afectadas por el parámetro que hemos variado. Es decir, en ese caso tenemos un solo parámetro que se introduce al modelo financiero y este me da los resultados en varias variables. O puedo tener 2 parámetros que los introduzco en el modelo financiero y entonces obtengo resultados de una variable. En síntesis, cuando tengo un parámetro puedo encontrar el resultado para varias variables. Cuando tengo 2 parámetros vamos a encontrar el resultado para una sola variable. La herramienta de escenario no es otra cosa que a partir de los parámetros, de n parámetros, construimos varios escenarios. En general, se construyen 2 escenarios. Un escenario mejor que el escenario status quo o el escenario base y un escenario peor que el escenario base. Esos escenarios se introducen al modelo financiero y luego tengo los resultados de tantas variables como quiera analizar, dependiendo entonces de cada escenario. Y por último, la herramienta de objetivos, que consiste en, dado un resultado, es decir, dada una variable final, una variable resultado del sistema financiero, hallar cuál es el parámetro que me da el valor resultante de esa variable financiera. O sea, nos damos para una variable resultado del modelo financiero, nos damos un valor. Construimos una ecuación con esa variable y el valor dado y luego encontramos cuál es el parámetro que me da como resultado final dicho valor. Bien, para mejor ilustrar estas 3 herramientas, vamos a pasar a la siguiente hoja de Excel. Bien, para la ilustración de tales herramientas, vamos a usar este ejemplito acá, muy sencillo, en esta hoja de Excel. Entonces, supongamos una tasa de interés del 9%, o digamos el costo promedio del capital es de 9%. Vamos a suponer que los costos variables es el 30%, ¿ok? Es el 30% de los ingresos, y vamos a suponer que las ventas crecen a una tasa del 30%. Entonces, con esa hipótesis vamos a asumir también que el precio es 100 y 100 en los 2 primeros años, 110, 110 y 110 en los 3 siguientes años. Que las ventas comienzan en 50 y luego crecen al 3%, que es este F5, el crecimiento de las ventas, y de aquí en adelante observamos que las ventas crecen
con ese porcentaje. Aquí lo podemos ver, el porcentaje F5. ¿Ok? Y que los ingresos comienza en 5.000, que es la multiplicación del precio por las ventas, y continúa 5.150 hasta el final, como lo vemos acá. Entonces tenemos las ventas, tenemos el precio y tenemos los ingresos. Luego tenemos los costos variables que comienzan en 15.000, luego, perdón, en 1.500, luego en 1.545, que no es otra cosa que la multiplicación de F8, que son los ingresos, multiplicado por 30%. O sea, lo que está diciendo es que los costos variables es esencialmente el 30% de los ingresos. El 30% de los ingresos. Y así sucesivamente, el 30% de los ingresos. Luego las utilidades, pues, los ingresos menos los costos. Y la inversión es de 10.000, luego podemos tener el flujo de caja. ¿Ok? Que es esencialmente los ingresos menos los costos. Es algo muy sencillo, no se quiere complicar porque lo que se quiere es ilustrar, lo que quiere es ver los conceptos. Bueno, acá tenemos el valor presente neto y acá tenemos la tasa interna de retorno, que ya sabemos calcularla. Acá tenemos la forma en la cual calculamos el valor presente neto y acá tenemos la forma en la cual calculamos la tasa interna de retorno. ¿Okay? Ahora vamos a plantearnos este problema. Fíjense, el problema que nos vamos a plantear es, vamos a elegir una variable. Por ejemplo, vamos a elegir la variable el costo. Ya vimos que los costos es el 30% de los ingresos. Vamos a elegir los costos como el parámetro que vamos a ver su sensibilidad. Entonces, tenemos el parámetro y vamos a considerar dos variables. Una variable es el valor presente neto y la otra variable es la tasa interna de retorno. Y lo que se quiere es, para cada uno de estos valores del costo variable de este parámetro que está acá, para cada uno de estos valores, determinar los valores del valor presente neto y los valores de la tasa interna de retorno. Ese es el objetivo. Aquí está calculado. Ahora fíjense, ¿cómo se define este parámetro? Este parámetro se define en general los valores de la siguiente manera. Uno generalmente asume que, el modelo financiero se elabora con el status quo. Y por eso definimos el parámetro, el valor del parámetro del status quo. Y la idea es ver la sensibilidad. Entonces, ¿qué hacemos? Definimos valores del parámetro, pero que están debajo, o sea que están peor, que están debajo del status quo. Aquí, por ejemplo, debajo del status quo está 25, 30 y 15. Y por arriba del status quo sería 35, 40 y 45. Bueno, aquí podemos ver entonces que el valor presente, fíjense que cuando el parámetro es el status quo, pues el valor presente coincide con el valor presente del status quo, del valor inicial con que estimamos el modelo financiero. Igual para la tasa interna de retorno. Aquí está 26.59, pero aquí es 27 porque en la hoja de Excel le colocamos, no le colocamos decimales. Ok, si le colocamos decimales debería dar el mismo valor. Vamos a colocarle acá y decirle que son dos decimales. Ok, 26.59, 26.59. Ok, ahora bien, en esto consiste la sensibilidad de un solo parámetro. Entonces yo tengo un parámetro y tengo varias variables y yo quiero ver la respuesta de cada una de estas variables a la variación del parámetro. Lo interesante es cómo se hace. Vamos a ver acá cómo se hace. Entonces fíjense, acá me he traído la misma tabla anterior. ¿Ok? La misma tabla anterior. Ahora, ¿qué hacemos? Fíjense lo siguiente. Aquí yo voy a colocar las variables que yo quiero ver
cómo varían con respecto a cambios en este parámetro. Esas variables son el valor presente neto y la tasa interna de retorno. Entonces yo me voy a la hoja de Excel y busco dónde está esa variable. ¿Okay? Entonces fíjense, me la voy a traer de aquí, pero no como copia, sino como referencia, es decir, como fórmula. Entonces le doy más para decir que voy a escribir una fórmula y le doy esa variable. ¿Okay? Es decir, lo que he hecho es traerme para acá el valor presente neto. Traerme para acá el valor presente neto. Y lo mismo lo hago con la tasa interna de retorno. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a introducirlo como fórmula. Le doy más para que me dé la posibilidad de introducir la fórmula. Introduzco esa celda de tasa interna de retorno y le doy Enter. Listo. Aquí ya está. ¿Cuáles son las variables que yo voy a utilizar? Entonces ahora, fíjense, yo voy a marcar todo esto. Observe, voy a marcar todo esto. ¿Qué es lo que marco? Las variables y el parámetro. Entonces marco el parámetro, toda la matriz. Ok. Y me voy donde dice datos. Me voy donde dice datos. Y donde dice datos me voy a ir donde dice análisis de hipótesis. Análisis de hipótesis. Le doy análisis de hipótesis. Y en análisis de hipótesis voy donde dice tabla de datos. Repito, me voy a datos. Datos. Luego me voy a análisis de hipótesis. Probablemente en otra, esta es la versión de Excel 2013. Probablemente en otras versiones tenga otro nombre. Creo que se llama EC. EC. Okay, en vez de decir análisis de hipótesis, dice EC, pero el procedimiento es el mismo. Entonces, donde en análisis de hipótesis me voy a tabla de datos. Ok, y me aparece esta tabla de datos. Fíjense, me dice celda de entrada, o sea, esto es el parámetro de entrada. Entonces, aquí está si el parámetro de entrada está en una fila o si el parámetro de entrada está en una columna. Fíjense que el parámetro de entrada está en una columna, entonces señalamos, marcamos columna. Pero tenemos que decirle cuál es el parámetro. O sea, aquí vamos a colocar cuál es el parámetro. Repito, acá me dice si el parámetro va a estar en fila, perdón, esta va a estar en columna o en fila. Como aquí está en columna, entonces me voy donde dice columna. Pero tengo que decirle cuál es el parámetro. Entonces me voy a la hoja de Excel y el parámetro es este. Lo marco y le doy a aceptar. Y vamos a ver qué pasa. Ya me calculó todos los valores. ¿Ok? ¿Vieron cómo es? Vamos. Entonces, ya aquí está calculado. Y lo que viene ahora es hacer el análisis de qué significa esto. O sea, es la interpretación. Eso es entonces lo que yo puedo hacer con Excel para hacer un análisis usando el modelo que he construido bajo la herramienta de variar un parámetro y ver cómo me responden las variables resultados del modelo. Bien, podemos pasar a la misma idea, pero ahora de la siguiente manera. ¿En qué consiste? Fíjense, tenemos el mismo, ahora, ¿cuál es el problema que tenemos acá? El problema es que tenemos dos parámetros. Entonces, fíjense, anteriormente tenía un parámetro y varias variables. Ahora voy a tener dos parámetros y una sola variable. Eso es por diseño, o sea, la herramienta está hecha de esta manera. O sea, no tengo la posibilidad de tener dos parámetros y varias variables. Entonces, fíjense, este parámetro que está acá es el parámetro de costos, es decir, este que está acá. Y este es el parámetro por fila. Y este parámetro por columna es el parámetro de venta que tenemos acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? En este caso, quiero analizar cuál es el comportamiento del valor presente neto al cambiar el parámetro del porcentaje en el que crecen las ventas y el costo al que crece, el parámetro al que crecen los costos. Yo quiero ver cómo para cada combinación de parámetro de venta y de parámetro de costo, cuál es el valor presente neto. Entonces, esto que está acá es el valor presente, por ejemplo. Fíjense que aquí está 30, que es el status quo, y 3, que es el status quo. Eso me da 5.195.9,
que es este valor que está acá, 5.195.85, pero aquí está estimado con un solo valor decimal. ¿Okay? Entonces, ya estamos entendiendo, aspiro que hayan entendido cuál es el problema que resolvemos acá. Vamos a verlo con un ejemplo. Aquí está. Ya he colocado entonces los parámetros que voy a variar. ¿Okay? Y la variable que yo quiero ver, yo quiero encontrar para ambos parámetros cuál es el valor de la tasa interna de retorno. Entonces, fíjense, vamos a ver cómo lo hacemos. Por favor, pongan atención. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos a colocar acá y vamos a copiar la variable que queremos estimar aquí, la vamos a copiar aquí como fórmula. Es decir, me voy acá, le doy más y le doy tasa interna de retorno y me lo traigo como fórmula. ¿Ok? Fíjense que aquí está 0.27. Yo lo puedo hacer en formato de porcentaje. Le digo que me lo ponga en formato de porcentaje y vamos a colocarle 0 decimales. Entonces, fíjense que me da 27. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero? Yo quiero encontrar aquí los valores de la tasa interna de retorno para cada una de las combinaciones de este parámetro. Por ejemplo, si el crecimiento de las ventas es del 5% y los costos es el 50%, quisiera saber cuál es la tasa interna de retorno. ¿Cómo lo hago? Fíjense, marcamos todo esto igual como lo hicimos anteriormente. Lo marcamos. ¿Ok? Repito, marcamos todo esto. ¿Ok? Nos vamos a datos. Nos vamos a análisis de hipótesis. Repito, nos vamos a datos. Nos vamos a datos. ¿Ok? Nos vamos a datos. Nos vamos a análisis de hipótesis. Y en análisis de hipótesis nos dan tablas. Entonces ahora me dice, fíjense lo que me está diciendo acá. Ahora me dice que cuál es la celda de entrada de la fila. La fila es esta, son los costos, es el parámetro de costo. ¿Y cuál es la celda de entrada columna? Es esta, es el parámetro de venta. Entonces yo tengo aquí que buscar en la hoja de Excel el parámetro. ¿Cuál es el parámetro? El parámetro es este que está acá. ¿Okay? El parámetro es este que está acá. Bien, me voy al de la columna. El de la columna es el de las ventas, ¿verdad? Aquí lo vemos. Y le doy a aceptar. Y eso ya me calcula, acá exactamente, fíjense, ya tengo calculado la tasa interna de retorno. Yo puedo acá, vamos a darle formato de Excel, de porcentaje. Y vamos acá, le damos porcentaje. Vamos a ponerle, vamos a quitarle. Y aquí tengo perfectamente lo que estoy buscando. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Que si el parámetro de ventas, si las ventas crecen en 1% y los costos crecen en 10%, entonces la tasa interna de retorno es 38. Fíjense que a medida que va creciendo los costos, la tasa interna de retorno va cayendo. A medida que crece el parámetro de ventas, la tasa interna de retorno crece. Es decir, ya podemos sacar conclusiones acá. La tasa interna de retorno decrece con los costos y crece con las ventas. Si yo estoy buscando mejorar el proyecto, tengo que actuar sobre los costos, disminuyendo, incrementando la productividad para disminuir los costos. Tengo que hacer una política importante por la vía de los costos y una política importante por la vía de adquirir mayores clientes. ¿Por qué? Porque he visto que la tasa interna de retorno decrece cuando crecen los costos y crece cuando crece el parámetro de ventas. Bien, con esto entonces hemos finalizado la parte de sensibilidad. Bien, continuemos con la herramienta escenarios. Vamos a usar el mismo ejemplo. Pero ahora el problema es el siguiente. El problema consiste en que vamos a seleccionar varios parámetros. En este caso hemos seleccionado el costo variable y el incremento de las ventas.
Y la idea es la siguiente. La idea es que tenemos el año base y con el año base tenemos lo que le llamamos el escenario status quo, ¿ok? Que es el inicial. Recuerden que era costo variable 30%, incremento de las ventas 3%. Y luego definimos un escenario peor que el status quo. Ese escenario peor, se supone que ese escenario lo hemos estudiado y hemos concluido que podría ocurrir un escenario que es peor que el status quo y que ese escenario consiste en que se incrementan los costos de 30 a 35%, por eso le llamamos escenario peor, y las ventas, el incremento de las ventas cae del 3% al 1%. Es decir, es un escenario peor que el status quo. Pero este es un escenario mejor. Este escenario que está acá, que le llamamos escenario mejor, tiene la característica de que los costos bajan. Por eso es que es mejor el escenario. Estamos optimizando costos y el incremento de la venta sube al 5%. Entonces, la idea, el problema que se plantea es, para cada uno de estos escenarios, cuál es el valor de las variables, el comportamiento, la dinámica de las variables que yo quiera evaluar del modelo financiero. Okay. Eso lo hacemos de la siguiente manera. O sea, para plantear ese problema, lo vamos a plantear de la siguiente manera, usando la herramienta que nos provee Excel para tal resultado. Fíjense, nuevamente vamos a datos. Y de datos vamos a análisis de hipótesis como lo hemos venido haciendo. Fíjense que en análisis de hipótesis aparece 3 opciones. La primera dice administrador de escenario. Entonces nos vamos allí a administrar escenario. Vamos a borrar estos que están aquí. ¿Okay? Y vamos a definir los escenarios. Entonces vamos a definir uno que le vamos a llamar, este escenario le vamos a llamar escenario peor. Entonces, escenario peor. Podemos tener tantos escenarios como creamos, como consideremos, pero digamos lo recomendable en general es uno mejor que el status quo y uno peor que el status quo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si tenemos muchos escenarios, al final evaluar no es tan sencillo. Entonces ya tenemos el nombre del escenario. Ahora tenemos que decirle cuáles son los parámetros de entrada. Vamos a borrar esto que trae acá. Y acá tenemos que decirle cuáles son los parámetros. ¿Cuáles son los parámetros? Efectivamente, el costo variable y el incremento de las ventas. Entonces, acá vamos a colocar la variable, costo variable, y le damos punto y coma. Repito, marcamos la variable donde está el valor del parámetro que queremos modificar y le damos punto y coma. Y agregamos el siguiente parámetro. Con punto y coma podemos ir agregando tantos parámetros como quisiéramos. ¿Okay? Luego, habiendo finalizado ya cuáles son los parámetros, fíjense que aquí dice celdas cambiantes, estos son los parámetros de entrada. Le doy a aceptar, está listo. Ahora, para ese escenario, que es el escenario peor, me está pidiendo cuál es el valor de cada uno de los parámetros. Vamos a hacer una cosa acá. El valor de uno es 35%, o sea, el valor de los costos es 35% para el escenario peor. Y el de las ventas es de 1% para el escenario peor. Ya hemos definido los valores de los parámetros que me definen el escenario peor, que es los costos, los costos y las ventas. Y le damos a aceptar. Ya está definido el escenario. Ahora vamos a agregar otro escenario. Ok, vamos a agregar el escenario mejor. Entonces, ¿qué nombre le ponemos? Escenario mejor. Fíjense que aquí las celdas cambiantes ya no tengo que hacer nada. ¿Por qué? Porque ya son la misma celda para todos los escenarios. ¿Okay? Y entonces le doy a aceptar. Y me está pidiendo los valores. Entonces, 20% para el escenario mejor del parámetro de costos y 5% en el escenario mejor, 5% en el escenario mejor para el parámetro incremento de ventas. Y ya tenemos definidos los escenarios. Ahora vean esto interesante que está acá. Fíjense, si yo voy cambiando de un escenario a otro y le doy mostrar,
voy a obtener, Excel me permite mostrar todos los cambios en el modelo financiero para ese escenario. Por ejemplo, vamos a marcar el escenario peor, ¿okay? Y vamos a decirle mostrar y vamos a ver qué pasa aquí en la tabla. Vean qué pasa en la tabla. Si yo le doy mostrar, fíjense, la tabla cambia. Entonces, para el escenario peor, el costo variable es 35%, la venta es 1%, el parámetro de venta es 1%, y con eso me modifica todo el modelo financiero donde estos parámetros influyen. Y aquí vemos cómo cambia el valor presente neto. ¿Okay? Si yo me voy al escenario mejor y le digo muéstremelo, fíjense, me lo muestra. Ahora me cambia estos valores y me cambia otros valores, cambia todo la tabla, todo el modelo financiero. Bien, entonces de esta manera estos escenarios me sirven para analizar con mayor detalle toda la gama de posibilidades que se nos ocurran del modelo financiero, para evaluarlo con lujo de detalle, para estresarlo al máximo y ver y detectar allí los problemas que pueden ocurrir. Ahora, aquí en el menú de administración de escenario aparece agregar, eliminar, modificar, combinar escenario. Este resumen nos va a interesar. Fíjense, vamos a marcar aquí resumen. Y el tipo de informe vamos a decir que nos dé un resumen. Pero me está pidiendo en ese resumen qué variables quiere que se muestren. O sea, yo voy a ver cuáles son las variables que yo quiero analizar dado los diferentes escenarios. Vamos a suponer que en este caso es el valor presente neto y la tasa interna de retorno. Entonces, nos vamos aquí y le decimos que esta es la variable, le damos punto y coma y le decimos que esta es la otra variable. Yo puedo colocar aquí tantas variables como yo quiera ver en el resumen, simplemente separadas por punto y coma, y le doy a aceptar. Fíjense lo que ocurre. Me da el resumen y me lo da me crea una pestaña aquí en la hoja de Excel aparte y me da el resumen. Fíjense que aquí está. Esto es los valores actuales del status quo. Y para el status quo, estos son los valores del valor presente neto y de la tasa interna de retorno. Luego tengo acá los dos escenarios y sus respectivos valores. Bien, ya me da el resumen y ya puedo, digamos, analizar. Ahora, fíjense que aquí me dice que los parámetros de costo y venta. Pero aquí yo sé que este es el valor presente neto y esta es la tasa interna de retorno. Pero eso no es muy fácil de entenderlo. Yo tendría que ir a la hoja de Excel, a la hoja donde está el modelo, y ver quién es I11, quién es I12. Yo puedo resolver eso de la siguiente manera. Vamos a eliminar la hoja de esta hoja y vamos a volver a la hoja de Excel. Ok, vamos a volver a la hoja de Excel. Entonces, fíjense, yo voy a marcar la celda, esta celda que está acá, la celda del valor presente neto, que es una de las variables que yo quiero ver en el resumen. Si yo la marco, me vengo acá y yo le puedo colocar un nombre. Vamos a ponerle valor presente neto 1. Le ponemos ese nombre, le ponemos valor presente neto 1. ¿Por qué? Porque ya en otra hoja de Excel ya usamos ese nombre en otra variable. Entonces, nos va a generar problemas. Le damos valor presente neto. Igual, me voy acá y le cambio el nombre. Le pongo nombre, le digo que es la tasa interna de retorno 1 también. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya la tengo definida por ella. Fíjense que si yo me coloco acá, valor presente neto 1. Valor presente neto. Escenario. A ver. Perfecto. Y aquí entonces tasa interna de retorno escenario. Ok. Vamos a ver, fíjese, tasa interna de retorno escenario. Aquí está, tasa interna de retorno escenario es el nombre de esta celda. Y valor presente neto escenario es el nombre de esta celda. Entonces vamos a volver al análisis, administración de escenario. Fíjense que ya los tengo definidos.
Ok, ya lo tengo definido, de modo que no tengo que hacer más nada, sino vamos a resumen. Y en resumen, entonces tengo que decirle cuáles son las variables que voy a utilizar, punto y coma, las variables que voy a utilizar, y le doy a aceptar. Me está creando, y ahora esta vez valor presente neto, tasa interna de retorno, y ahora sé quiénes son las variables. Entonces es bueno cuando hagamos estos análisis ponerle nombre a las variables, para que cuando tengamos estos resúmenes vamos a saber qué representa cada una de esas variables, porque si no nos va a salir que si I11, I12, etc. Bien, ok, ya estamos listos con el resumen de escenarios. Okay. Vamos a pasar al de los objetivos. Fíjense, el de los objetivos consiste en lo siguiente. De los objetivos es, tengo una variable resultado del modelo financiero, y yo la igualo a un valor, y quiero saber cuál es el X, tal que el valor de esta variable es igual al valor exógeno dado. Es decir, es esencialmente resolver un sistema de ecuaciones. Vamos a ver cómo lo hacemos. Volvemos otra vez, vamos a datos, vamos a análisis de hipótesis, y en análisis de hipótesis ya vimos administrador de escenario y ya vimos tabla de datos. Vamos acá donde dice buscar objetivos, y aquí está buscar objetivos. Fíjense, aquí dice definir la celda, es decir, es definir la ecuación. Yo voy a eliminar esto que está acá, y yo voy a decir, por ejemplo, que la ecuación es valor presente neto. Ajá, entonces dice, perfecto, la variable es valor presente neto, y eso debe ser igual a ¿qué? Eso, ¿a qué valor? Vamos a suponer que eso debe ser igual a 0. Okay. Y ahora me dice qué celda quiere modificar. ¿Ok? Y le decimos que es la celda costo variable. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo aquí? Lo que estoy es buscando cuál debe ser el porcentaje de costo para que el valor presente me dé 0. O sea, estoy resolviendo la ecuación. El valor presente es igual a 0 y quiero encontrar cuál es el X. El valor presente es igual a 0 y quiero buscar cuál es el valor de X. Le doy a aceptar, ahí está resolviendo y ya la resolvió, fíjese. El valor presente es igual a 0 cuando el costo variable es igual a 54%. ¿Ok? Cuando es igual a 54%. Y aquí me dan todos los cálculos, o sea, me recalcula la tabla. Vamos a darle cancelar. Fíjense que si yo le doy cancelar, regresa al valor original. Si yo le doy aceptar, entonces lo que hace es estimar el modelo con esos nuevos valores. Es importante estar pendiente si voy a usar esos nuevos valores o simplemente lo estoy usando para análisis. Por ejemplo, vamos a suponer que quisiéramos encontrar la tasa interna de retorno. Yo me voy a datos, me voy a análisis, buscar objetivos. ¿Okay? Y ahora mi objetivo, ¿quién es? Mi objetivo es la tasa interna de retorno. Entonces marco la tasa interna de retorno. Ahora, ¿qué valor? Perdón. No, esto es falso. Marco el valor presente neto, porque yo quiero ver la tasa interna de retorno es la tasa de interés para que el valor presente neto sea igual a 0. Entonces, el valor presente neto debe ser igual a 0. ¿Ok? ¿Y cuál es el valor que yo quiero encontrar? La tasa de interés. Aquí está la tasa de interés. Es decir, yo quiero encontrar cuál es el valor de la tasa de interés tal que el valor presente sea igual a 0. ¿Okay? Vamos a ver. Acá le doy a aceptar y fíjense que el valor es 27%, que era el que ya habíamos calculado antes. Es 27%. No lo aceptamos, porque si lo aceptamos me lo sustituye en toda la hoja, sino le doy cancelar y él vuelve otra vez a su valor original. Entonces, de esta manera yo me puedo imponer, por ejemplo, vamos a hacer otro ejercicio más. Vamos a ir a buscar el valor presente neto, pero en vez de ser 0, vamos a suponer cuál sería el valor presente neto para que el valor presente neto sea igual a 10.000. 1, 2 y 3. 10.000. Ajá. Pero, ¿qué celda? Vamos a suponer, o sea, vamos a resolver
cuál debe ser el incremento de las ventas para llegar a tener un valor presente neto de 10.000. Vamos entonces a decirle que el parámetro es el crecimiento de las ventas. Le damos a aceptar, está resolviendo y fíjese, para lograr un BPN de 10.000 unidades monetarias, las ventas deben ser alrededor del 18%. Le damos aceptar, perdón, le damos cancelar y vuelve al modelo base. Bueno, con esto hemos finalizado entonces los métodos, las herramientas que nos hemos propuesto, y esto es lo que van a usar a ustedes, la herramienta que van a usar para hacer el análisis de la viabilidad del emprendimiento. Bueno, sin más, por ahora muchas gracias y estar atentos al siguiente video.